Hola a todos, aquí estoy con otro vídeo para mi canal y en este caso se trata de una entrevista que le he hecho a Janina Fernández, psicóloga y sexóloga, en el que estuvimos hablando y un tema que me pareció importante tratar era el tema de las disfunciones sexuales. ¿Por qué quise tratar este tema? Quise tratar este tema porque entiendo que mucha gente que tiene una disfunción sexual sufre por ello, le cuesta vincularse por ello y muchas veces es un tema bastante tabú del que cuesta hablar y cuesta expresarlo, porque cuesta contarlo y uno no lo quiere, bueno, uno lo oculta. Entonces, mi fin con este vídeo es que Janina nos explique realmente qué puede estar involucrado en una disfunción sexual, cómo lo trata ella, qué es lo que hace ella cuando la gente viene y le cuenta que le ocurre aquello, cómo va el proceso de terapia para intentar ayudar al paciente y que así sepáis un poco de qué va y si queréis también la podéis contactar a ella, ¿no? Que ella estará encantada de despejar cualquier duda o lo que sea. También ella además tiene sesiones online. El tema es que hice la entrevista por Zoom y entonces no ha quedado la imagen muy nítida y le iba a convertir en un podcast y iba a dejar una imagen fija, pero al final he decidido, de todas maneras, aunque no se vea bien, dejar, para que la veáis a ella también, dejar las imágenes. Así que bueno, más que nada de lo que se trata es el contenido de lo que hablamos. Os voy a dejar con la entrevista y bueno, cualquier cosa ya sabéis, tenéis los datos de Janina debajo del vídeo para contactar con ella. Hola a todos, aquí estoy con otro vídeo para mi canal y en esta ocasión he traído a una invitada, Janina Fernández, que es psicóloga y sexóloga. Entonces, creo que ella tiene, a mí me encanta todo lo que hace, tiene un montón de cosas que contarnos, creo que es súper interesante y por eso he querido traerla hoy aquí. En primer lugar, la voy a dejar que se presente. Hola Janina, ¿qué tal? Cuéntanos qué haces. Hola, hola a todos, hola a los que están del otro lado. Bueno, muchas gracias en principio por esta invitación para poder hablar de temas que a veces, bueno, son un poco complejos poner en palabras. Mi nombre es Janina Fernández, como muy bien dijiste, soy de Argentina, soy psicóloga, sexóloga de la Universidad de Buenos Aires y en este último tiempo, bueno, fui trabajando en la clínica, incorporando nuevos campos para poder amplificar la mirada y bueno, poder brindarle al paciente más herramientas, ¿no? Así que por donde vos gustes, empezamos. Bien, a Janina la he traído porque creo que el tema de la sexualidad es un tema evidentemente todavía en muchos aspectos sigue siendo tabú y mira que hemos adelantado un montón en ese aspecto, pero ya no solo tabú en general, sino que nosotros mismos a la hora de, por ejemplo, si tenemos un problema, no quiero llamarle problema, pero tenemos algo que no nos hace sentir bien en cuanto a nuestra Sí, sexualidad, nos cuesta mucho comunicarlo, nos cuesta mucho aceptarlo y nos hace sentir incluso, puede bajarnos mucho la autoestima y la sensación de valor, incluso, bueno, a la hora de vincularnos puede ser un gran problema. Entonces, yo no me gusta muy poco el tema del estigma de es que me pasa algo, siento que tengo una disfunción, siento que hay algo con mi sexualidad que no funciona y esto es que tengo un problema o que ya estoy como fastidiado a largo plazo o que tengo lo que llaman una enfermedad o lo que sea. No quiero esa visión, quiero intentar hablar con Janina, que ella creo que es la persona perfecta para explicárnoslo. Primero, una cosa que ya hablé en otros vídeos, que es la relación entre el síntoma, o sea, lo que nos está pasando, y las emociones, ¿no? ¿Qué relación hay con eso? Que no es que simplemente de repente, pues sintamos que tenemos un síntoma, lo que llaman normalmente enfermedad, y que sea porque sí, sino que siempre va a haber algún tipo de vínculo con la mente. Entonces, en el caso de la sexualidad pasa igual, creo yo, y quiero que Janina nos lo explique, exacto. que ella es realmente la que sabe. Entonces, Janina, si nos puedes explicar un poquito a ver qué conexión puede haber ahí, y Bien, ya vamos bien. viendo. Bueno, varias cosas, ¿no? Mm. Es una pregunta muy amplia, así que estaría bueno como empezar a ordenar un poco toda esta información. Está buenísimo, la posibilidad que das, ¿no? De apertura. En principio yo te podría contar que la sexualidad es un aspecto del ser humano que acompaña al individuo a lo largo de la vida. O sea, para todas aquellas personas que tienen el mito de que, uy, ya llegué a esta edad,
y no tengo sexo, para empezar a diferenciar un poco la palabra sexo y sexualidad, ¿sí? La sexualidad va a acompañar al individuo a lo largo de la vida. Y hoy en día los nuevos desarrollos lo que nos invitan a pensar que la sexualidad está a la altura de la palabra comunicación. Por lo tanto, vamos a decir que son sinónimos, ¿sí? Es tan importante tener una comunicación conmigo mismo y con mi cuerpo, que haya una conexión entre mi mente y mi cuerpo, que muchas personas, cuando llegan a la consulta, nos damos cuenta que hubo una gran desconexión previa, ¿sí? Por no estar en conexión con el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, poder hablar de sexo, ya cuando lo llevamos al área de la acción, ¿sí? Una acción sexual, ¿sí? Ajá, Cuando ya está involucrando a nivel acción los genitales, o zonas erógenas, ¿no? Pero como para empezar a distanciar. Ahora, vos tocaste perfecto. un tema importante que son las emociones, ¿no? Ahora, cuando yo ya hablo de emociones, eh, una parte importante que me convoca, ¿no? Justamente en el área en la que trabajo, que es la psicología, porque justamente para poder hablar de psicología tenemos que entender, saber que el individuo comporta una psique, ¿sí? Y un órgano que es el cerebro. Ahora, claro, a la hora de ir a la Facultad de Medicina me doy cuenta qué importante el cerebro, ¿no? Conocido como el punto C del cerebro, ¿no? Todo el mundo habla punto G, punto P, pero no nos olvidemos del más importante, ¿sí? Del cerebro. ¿Por Correcto, qué? Porque, correcto. bueno, justamente el cerebro es aquel que tiene la función de procesar información. Y acá se nos abre eh, un gran panorama, ¿no? Porque cuando la persona transita, atrae alguna situación particular, es importante ahí empezar a ver cómo la persona está interpretando ese suceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay un procesador de información que es el cerebro y que justamente es el que me va a llevar a una otra realidad, de acuerdo a cómo yo estoy interpretando este suceso que estoy transitando. Y ahí se nos empiezan a hacer un par de hinchastres, ¿sí? Ahora, claro, para poder llegar a las emociones, que esto está tan íntimamente conectado, porque de acuerdo a cómo yo perciba la realidad y la interprete, voy a validar determinados pensamientos y ahí se me va a mover una química particular y ahí va a dar lugar a las emociones, ¿sí? Correcto. Es- ¿Sí? Y ahí, bueno, sabemos que las emociones justamente son las que impactan en nuestro cuerpo físico, ¿no? Recuerdo una clase de psicología general hace varios años, que decía, el cuerpo es el escenario de las emociones, ¿no? Tenía un profesor que decía eso. Y eso la verdad que me ordena mucho, porque digo, wow, cómo impacta las emociones en el cuerpo físico, ¿no? Pero pensar que hay algo previo, cómo yo estoy interpretando esa realidad. Y esto es lo que se trabaja en la consulta, en el consultorio, cuando la persona llega, ya sea con algún síntoma, alguna, vamos a decir, dentro del campo sexológico, alguna disfunción sexual, ¿sí? O alguna situación, ya sea conflicto, ¿no? En la familia, en las relaciones, los vínculos, en el área, vamos a decir, el territorio. Ajá. Entonces, bueno, de acuerdo a la problemática que se abra ahí, la idea es que uno pueda presentar diversas herramientas, lo que esté a la altura de la persona, para poder armar otras estrategias, ¿sí? Claro, o sea, básicamente es eso que estábamos diciendo, no se trata de que venga alguien que tenga una disfunción o lo que sea, que sienta que no está bien y bueno, lo que sea que ya está, pues vamos a intentar arreglarlo como sea y punto, sino que se trata de intentar ver cómo esa persona realmente, cómo lo está, o sea, cuál es la parte del cerebro, cómo lo está viendo, cómo lo está sintiendo, qué emoción le está generando y por tanto, qué es lo que está pasando ahí. O sea, y esto es la parte que me encanta de lo que haces. Esa es la parte que quiero Sí. que la gente con la que quiero que la gente conecte más. Eh, has dicho durante un momento Perfecto. que también con el tema del territorio. Claro, claro. ¿Por qué? Porque a nivel biológico es muy importante el territorio. Sabemos que tiene que ver con una de las últimas capas, ¿sí? Del cerebro, la corteza cerebral,
que está íntimamente ligada a los conflictos de territorio y las cuestiones vinculares. O sea, es De nuestra área hecho, menos desarrollada. es que es Sí. súper curioso porque yo voy a contar aquí, me voy a exponer y voy a contar un caso mío también con el tema del territorio, que sí es verdad que yo tuve, así como un año, durante meses, un tema de que parecía que era una infección del tracto urinario o algo así, ¿no? Y me dieron un montón, claro, yo fui al médico y me dieron un montón de antibióticos, uno tras otro, tal, tal, tal. Pero a mí no se me quitaba con ningún antibiótico, ¿no? Y al final, pues me fui un poco más a la mirada de la biodescodificación y al tema de las emociones, qué me estaba pasando en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque era inespecífica, no era una infección realmente, era simplemente como una inflamación, ¿no? Pero que sea inespecífica. Y al final, como yo lo vi muy claro, porque ya una época que había estado, tenía una persona viviendo conmigo y me había generado muchísimo estrés, sentía que mi territorio estaba como invadido, yo sentía que no tenía espacio para mí, y bueno, al final encontré cierta correlación en esto, ¿no? O sea, y es por eso, por la sensación de no tengo mi territorio, están entrando en mi territorio, y bueno, se manifestó de esa manera, ¿no? Entonces, yo supongo que también Perfecto. con las disfunciones sexuales pasa mucho eso, ¿no? ¿Qué te encuentras tú? Totalmente, totalmente, Cuéntanos. porque cuando voy a estudiar, bien, bien, sí, sí, vamos ahí directo, porque cuando voy a estudiar las leyes biológicas, ¿sí? Y el doctor Hammer me invita en principio a entrar, bueno, todo un universo, ¿no? En donde Claro. sabemos que nosotros estamos conformados por diversas capas germinales, ¿sí? Nuestros órganos van a estar determinados según una capa particular, o más de una. Acá entra también la complejidad. Entonces, relacionándolo con la psicología, nos damos cuenta que cada capa corresponde a un conflicto particular de la vida sobre la Tierra, ¿sí? Entonces acá tenemos los conflictos que tienen que ver con las necesidades, ¿sí? La supervivencia, conflictos que tienen que ver con la protección, ¿sí? Un poquito más arriba, toda la parte del mesodermo. No me quiero poner muy técnica, pero bueno, corresponde a esa parte. El mesodermo nuevo, todos aquellos conflictos que tienen que ver con la comparación, la competencia. Y por último, la cuarta capa, que tiene que ver con esto que decíamos recién, los conflictos de territorio, las cuestiones vinculares. Ajá. Entonces, claro, yendo un poquito ahí a los órganos, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué esta persona generó un síntoma o activó este programa en determinado órgano y no en este otro? Y ahí me va a invitar a darme cuenta cómo la persona transitó ese suceso, cómo lo interpretó, cómo lo vivió, qué cosas sintió, por qué esta persona tiene un tumor en el ovario derecho. Entonces, ese órgano que se activa me invita a dar cuenta cómo la persona transitó ese suceso, cómo lo vivió. Entonces, claro, esto va de la mano de las leyes biológicas, ¿sí? En consulta, en la parte sexológica, trabajo con lo que son las disfunciones sexuales, ¿sí? Que justamente, si vamos a cualquier libro, las van a definir como, a ver, ahí que no te escucho. Ha habido un momento en que hemos perdido la voz y vamos a seguir. Janina se acuerda perfectamente por dónde iba, así que vamos perfectos. Vamos a seguir. Sí, 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 ahí justo estaba empezando a contar un poco también acerca de mi experiencia, donde la experiencia en la clínica lo que se ve es con el nombre conocido disfunciones sexuales, específicamente dentro del campo de la sexología. Ahora, si Sí. nosotros vamos a buscar la definición que es una disfunción sexual, lo que nos dice es que es un trastorno, vos fíjate, ¿no? Un trastorno psicosomático, ¿no? Un trastorno me invita a pensar en términos de no conexión. No conexión entre qué cosa, entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Acá hay algo que se desconectó. Entonces, por lo Ajá. tanto, mi cuerpo físico, el que, pobre, el último que se entera, ¿no? El último que se entera de lo que pasa, este, nos invita a dar cuenta de que hubo cosas que fueron interpretadas de tal manera, qué pasó en el aspecto psicológico, cuál fue la experiencia que transitó para hoy poder hablar, por ejemplo, una de las disfunciones sexuales, vamos a decir, trastorno de la erección. Vamos a decir
frigidez, vamos a decir, eyaculación precoz, eyaculación retardada, ¿sí? Todas disfunciones sexuales que por suerte tenemos cómo poder revertir justamente para poder hacer una vida plena, ¿no? Sexual, saludable, ¿no? Bueno, vamos a ver ahí qué pasó en ese paciente. Así que bueno, este vendría a ser como Claro. el gran mapa. Ujú. No, claro, es que además justamente hemos hablado ahora mismo de las disfunciones sexuales, además eh, de los varones, ¿no? De los chicos, y el tema está en que justamente también una cosa que es un tema que también habría que tener en cuenta, ¿no? Que culturalmente eh, quizá para ellos es bastante más complicado aceptar que Ujú, tienen claro. una disfunción, como le llamáis vosotros, y también a la hora de comunicarlo, ¿no? Porque es muy complicado. O sea, yo he conocido casos y es muy difícil que sean capaces de abrirse y contarlo, porque digamos que afecta un poco a su vulnerabilidad o lo que sea. Vamos, que no es así, pero quiero decir que Claro, tradicionalmente siempre ha sido así. Entonces, claro. por eso realmente yo creo que también debe ser algo que una vez que ocurre una vez, el mismo pánico que vuelva a ocurrir otra vez, porque ya no la emoción origen, sino ya también se le añade el miedo a que vuelva a ocurrir otra vez, que genera un estrés añadido a la hora de volver a Ujú, tener, ¿no? Algún tipo de relación totalmente, sexual, lo que sea, ¿no? Y entonces yo creo que agrava mucho la situación. Entonces, ¿cómo trabajáis con eso, por no? ¿Cómo trabajáis? supuesto. Porque hay que ir al origen de la disfunción, o sea, lo que estabas hablando, que es lo que me ha hecho que yo perciba de una manera determinada lo que está pasando, que me genere esta emoción y entonces, por tanto, este síntoma, sino también el hecho de conseguir que esa persona pues no tenga ese estrés a la hora para que no vuelva a Exacto, repetir. Se perfecto. añade eso. Buenísimo, buenísimo, buenísimo tu pregunta. Mira, la carrera de sexología tiene la formación de todo lo que es la teoría cognitiva, comportamental, ¿sí? Sistémica. Esto quiere decir que nosotros trabajamos directamente con lo que son las creencias del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos lo que son las creencias, ¿no? Cuando uno valida una realidad y todo lo que también ahí repercute luego en el cuerpo de las emociones, en el cuerpo físico, ¿no? Cómo está mi percepción con respecto a todo eso. Entonces, en principio lo que se ofrece es justamente entrar por el portal, ¿no? De la comunicación. La comunicación, cuando a esa persona le sucede algún suceso, alguna experiencia de esa índole, qué bueno buscar ayuda, ¿sí? Antes de que las cosas puedan seguir agravándose. Qué bueno que lo pueda escuchar una persona neutra, ¿no? Ajena, este, porque desde el aspecto psicológico sabemos que toca mucho el autoestima de la persona, ¿sí? Y por supuesto, si este suceso se vuelve a reiterar, va a acrecentar mucho los niveles de ansiedad. Entonces, justamente ahí directamente con lo que trabajamos. Porque claro, como vos decías, justamente, ¿no? ¿Qué pasa si vuelvo a un encuentro sexual y me vuelve a suceder lo mismo? Imagínate lo que es que una persona vaya ya al encuentro sexual con ese pensamiento previo. Una Exacto. catástrofe, ¿no? Entonces, justamente ahí nosotros trabajamos directamente para poder, la persona pueda comprender, esta es una tarea que hace la conciencia, comprender por qué llegó a esa instancia, por qué su cuerpo está respondiendo de esa manera, ¿sí? Y a partir de ahí poder brindarles recursos, ¿sí? Para que pueda llegar a esa realidad, a ese contexto, y empezar a transformar esa realidad, ¿sí? Claro. Básicamente, muy Transformar. resumidamente, No, es eso. y tanto, ya me imagino, ya me imagino. Pero cuando dices transformar la realidad, claro, se supone que la idea sería originalmente intentar que la persona lo perciba de otra manera, ¿no? Para que entonces cambie todo el resultado, ¿o cómo? Exactamente, exacto. Por eso yo hace un ratito te hablé de la palabra estrategia, Ajá, porque básicamente la persona ha vivido un suceso, pero la solución, entre comillas, vamos a decir, la solución que aplicó fue errada.
Entonces, por eso a mí me invita a pensar, a recrear estrategias, ¿sí? Trabajamos con técnicas, en este caso, llevándolo a la sexualidad, vamos a decir tareas específicas, técnicas, para poder empezar a revertir esa disfunción, no solo desde el cuerpo físico biológico, tareas sexuales, sino también desde el área psicológica, una nueva comprensión y un nuevo marco, ¿sí? Para poder recrear esa realidad, darle un nuevo sentido, resignificar, ¿sí? Hay toda una serie de tareas que yo tengo que ahí llevar a cabo junto con el paciente. Bueno, bueno, me parece súper interesante y yo me pregunto, eh, deben de ser, o sea, supongo que dependerá mucho de la persona, ¿no? Pero debe ser un proceso Sí. más o menos largo, ¿no? Me gustaría saber, o sea, es algo, porque no debe ser tampoco tan fácil, ¿no? Cambiar la manera en la que nosotros estábamos percibiendo, sintiendo algo, pero también al mismo tiempo muy liberador, porque en cuanto de repente te das cuenta que estabas a lo mejor así, viendo las cosas así, y de repente hay otra manera de ver las cosas y de repente cambia un poco todo, toda la estructura, la forma de pensar, la emoción y cómo lo estás viendo. Pero te encuentras en consulta que ves a la gente abierta, le cuesta más, que cuáles son los principales problemas que a lo mejor, o alguno que que encuentres que haga más lento el proceso o más costoso. Ajá, bien, bien. Bueno, todo lo que es la parte cultural es algo Mm, ya, como hablándote de un aspecto muy, muy grande, es algo que nos trasciende, ¿no? mm, El sujeto, como dirían por ahí esos textos de sociología, ¿no? El sujeto es un ser que realmente está interceptado por la cultura. Entonces yo ya ahí estoy trabajando con un nivel de creencias mucho más profundo, como para arrancar, ¿no? Sabiendo que el sujeto comporta una psique y un gran aspecto es inconsciente, y ahí cuando uno va abriendo muy delicadamente, muy amorosamente, hasta donde el paciente también me deje, ¿sí? claro. Porque cada uno, por supuesto, va a tener sus fronteras y el querer hasta dónde. Este, o sea, nos topamos con estas resistencias, ¿no? En la clínica, se trabajan también. Vemos que hay muchos programas desde la biología y desde la psicología, programas heredados, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el transgeneracional. Entonces, hay mucho material como para poder ir despacio en esta palabra muy importante que vos trajiste, proceso, realmente es un proceso, y ahí es donde va a estar la verdadera transformación, ¿sí? Buah, Justamente ahí en ese cuadro a cuadro. es que es. Yo, bueno, yo creo que esto, y para eso realmente quería hablar contigo para que la gente pudiera ver que existe esto, que hay un montón de cosas que son factores en este tipo de situaciones que a lo mejor mucha gente ni había pensado que podían tener que ver, ¿entiendes? Por tanto, es muy Claro, importante que todo lo claro. que estás explicando la gente lo sepa y sepa que trabajando con esas cosas, trabajando con alguien como contigo, pues pueden realmente, pues es que además yo creo que lo que decía antes, es una apertura a tantas cosas, a tantos niveles, ¿no? Al mismo tiempo que estás trabajando algo determinado, pero esa supuesta disfunción al final va a salir mucho más que eso, ¿no? Y bueno, Claro, claro, entonces, claro. ¿Sabes por qué? porque, Justamente porque el síntoma, lo que conocemos en la clínica psicoanalítica como síntoma, es un producto, es un resultado de que de múltiples factores. exacto, Es multi, ¿no? Entonces ahí en esa multiplicidad, encima acá lo que se le agrega es poder comprender que el sujeto es multidimensional encima. correcto, Entonces, no solo tengo la experiencia de la persona en la niñez tan importante, ¿no? Esas experiencias sexuales infantiles, si lo querés llevar por el lado de la sexología, importante también su formación, su parte, cómo se educó esos padres, ¿no? Después, cómo transitó, cómo vivió toda la pubertad, todas otras transformaciones. Hoy tengo adolescentes también
en la clínica, y qué bueno poder poner en palabra toda esta transformación donde se viven duelos, donde también trabajo con gente adulta, entonces también va a haber otra transformación en lo que es en la etapa de la menopausia para la mujer, la andropausia para el hombre, qué pasa ahí con nuestra sexualidad, va a dar otro giro. Son muchas cosas, cómo nos invitan a dar cuenta cómo funciona nuestra biología y una lógica de base, ¿no? ¿Qué cosas ya nuestra biología ya está preparada para transitar? Y acá se hace consciente esto, cuando justamente, sobre todo cuando la persona viene con un síntoma, ¿sí? Bueno, me encanta lo que acabas de hacer también, que es explicarnos que es un recorrido vital. Es decir, que por ejemplo, ¿no? Lo que estabas hablando de la Claro, menopausia es una cosa que sí, también se da por hecho que va a pasar, pero nunca nos hemos planteado hasta qué punto podemos trabajar en ella o ver realmente que de todo lo que se habla de la menopausia es realmente algo que nos tiene que pasar porque sí, no eso que dicen a lo mejor, ¿no? Pues no, la menopausia ya, no sé cuánto, pues ya no tiene más deseo sexual, no sé cuánto, hay muchos mitos por ahí, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien que también eso se le puede dar una vuelta, se puede ver realmente que es parte de a lo mejor lo que te está diciendo la sociedad, que es parte de tú acomodándote a lo mejor, que también te quieres acomodar a como, bueno, ya fuera, ya me quito de en medio, y a lo mejor también es un método de defensa, ¿no? Yo creo, muchas veces. Entonces, es todo eso que estás contando desde la adolescencia, las experiencias de la adolescencia, después, todo, la menopausia, sí, todo. O sea, hay el muchísimo que se avance, puede tratar, claro, sí, sí, muchísimo. totalmente. Ujú. Gracias a la biología, nos ordena mucho y nos organiza. Entonces, cuando yo ya sé que en la edad, por ejemplo, la menopausia, va a haber una reducción de hormonas, Ajá, ¿sí? Una reducción en la producción hormonal, más específico, yo ya sé que ese cuerpo físico va a responder de una determinada manera. Ahora, un ejemplo, ¿no? Dentro de muchos, una mujer menopáusica que llega a la clínica, qué bueno que yo le pueda explicar, comprender, darle a comprender qué cosas pasan, de que eso, mira, eso está dentro de los términos de lo normal que suceda en esta etapa, ¿sí? Cuando uno ya empieza a dar este tipo de información, la persona va sintiendo una gran calma. claro. Por eso lo ¿Sí? digo, Por que en ejemplo, las realidad hay relaciones tantísimas sentimentales. cosas. Sí, Perdona, que se ha parado claro. el sonido y creí que habías dejado hablar, pero que justamente por eso lo digo, que hay tantísimas cosas que no sabemos que podemos acudir a personas como tú, charlarlas contigo, Claro, tratarlas contigo, sentirnos mejor con nosotros mismos y al final, pues, sacar el máximo provecho de cualquier cosa por la que estemos pasando, ¿entiendes? Eso me parece totalmente. espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Sí, es así porque muchas veces no comprendemos cómo funciona cuando uno ya, por eso digo siempre que yo hago una psicología psicoeducativa, ¿no? Ajá, Poder, sí, que la otra persona pueda comprender procesos, el desde dónde, el cómo, las etapas, los conflictos, como decíamos recién, ¿no? Estas etapas que nos invitan a un conflicto particular. Y tan importante para mí es el discurso de la persona. exacto. Importante a nuestro punto de partida, como hoy iniciamos esta entrevista, la comunicación, ¿no? La comunicación sinónimo de sexualidad. Si esa persona que está del otro lado está transitando una situación así, yo le sugiero que pueda buscar ayuda para que la cosa no sea grave, no sea creciente. Si no tiene con quién hablar, en principio no puede tener un acceso para una consulta, ya sea porque no sabe, bueno, ahí podemos poder dejar estos datos, ¿no? Este, qué bueno en principio poder abrir ese diálogo con uno mismo, con mi propio cuerpo, ¿sí? En esto es lo que conocemos como la autogestión, que también brindo herramientas de autogestión para que la persona pueda empezar a indagar qué es lo que me está pasando, ¿sí? Esto es lo que conocemos como autoconocimiento, ¿no? Ahora, si yo no tengo con quién hablar, ya sea por vergüenza o por un montón de cuestiones, bueno, sabemos que hay personal de la salud, psicológica, los psicólogos, la salud sexual, uno puede acudir a eso, y si no, qué bueno empezar a abrir ese diálogo conmigo mismo, para que el día de mañana no hablemos de trastorno, ¿no? Esa Claro, separación cuerpo-mente. claro, yo creo que
que evidentemente, claro, el diálogo con uno mismo, claro, lo que pasa es que yo creo que aquí el factor súper importante es lo que decías, un poco de hacerlo lo antes posible, para que no se Sí, cronifique un poco, ¿no? Lo que sea el pensamiento claro, que está ocurriendo, ¿no? En el cerebro, que no se haga ya cada vez más. Los circuitos neuronales al final se hagan como muy duros y no haya forma de cambiarlos después. Entonces, mejor lo antes posible. Y exacto, además, la importancia de la mirada de otra persona, ¿no? La importancia de hablar con alguien que te pueda explicar las cosas de otra manera, que te pueda hacer ver otros puntos de vista. Al fin y al cabo, nosotros al final estamos como muy encerrados en un bucle, en lo mismo, ¿no? Esto es por esto y es de esta manera y esto es lo que ocurre y repetimos, repetimos, repetimos. Entonces, el poder claro, acceder a alguien que nos dice, no, mira, o perfecto. sea, esto tal, esto no sé cuánto, y sí esto, y por qué esto, y de repente empiezas a conectar. Bueno, yo soy muy fan de la terapia de todo tipo porque es que a mí me ha ayudado tantísimo a conocerme mejor, Qué bueno, a ver cosas que no las veía. Yo tengo psicóloga, pero vamos, ya la tengo como quien tiene, no sé. O sea, yo no tengo que tener un problema, simplemente ese espacio para hablar con alguien. Ese espacio. qué Me bueno, encanta. Pero yo maravilloso, sí. lo que hacéis vosotras, o sea, es que me encanta y me agradezco muchísimo que estéis aquí, que existáis, que hagáis estas cosas, que acompañéis de esta manera a cualquier persona que está preocupada. Entonces, yo voy a dejar toda la información de Janina debajo del vídeo para que os pongáis en contacto con ella si tenéis alguna duda, si queréis hablar con ella de cualquier cosa. Yo aconsejo 100%, a mí ya veis lo maravillosa que es, en el sentido de que Muchas es, gracias. además, es que es verdad, porque además Janina me encanta que no es solamente, bueno, yo he hecho esto y he hecho eso, sino que ella todo lo que trabaja lo trabaja de una mirada súper amplia, con un montón de Sistémica, diferentes disciplinas, sí, exactamente. Y eso claro, claro. es para mí es fantástico. Entonces voy a dejar abajo los datos para que contactéis con Janina si queréis. Y bueno, yo no quiero hacer esto más largo porque si no, porque yo creo que, bueno, de hecho ya unas cuantas cosas que has dicho, yo quería ampliarlas, pero creo que es mejor que paremos por un momento y si eso, pues hacemos Bueno, alguno más bueno, específico. De momento me sirve que la gente sepa que tú existes, que la gente sepa que este tema tiene muchas salidas, muchas soluciones y que a lo mejor algunas que ni siquiera sí. nos habíamos imaginado y que tengan la capacidad de acudir a ti si, Qué bueno, muchas gracias. Sí, si lo necesitan. que este encuentro pueda ser como una invitación a que la persona pueda tener un mayor y mejor encuentro consigo mismo, ¿no? A invitarse a preguntarse, si bien sabemos que no es lo suficiente, como vos decías muy bien, una mirada externa, neutra, ajena, ¿no? Porque justamente trabajamos con el inconsciente, gran tema. Pero bueno, los invitamos a que si tienen algún tema específico, yo estoy disponible para poder abrirlo, compartirlo, responder preguntas, ir a algo más quirúrgico, vamos a decir, estoy Ujú. disponible a tu audiencia, a lo que gusten. Perfecto, pues muchísimas gracias, Janina, por dedicarnos este ratito. Ha sido una delicia de verdad escucharte. Y bueno, a ver si te convenzo y nos vemos en otro vídeo. Cuando gustes, acá voy a estar. Un beso a todos. Gracias. Un beso desde acá. Adiós, Janina. Gracias.